Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días aprox comentamos temas de cine y eventos cinematográficos de igual manera, de vez en cuando algún otro tema que surja por ahí, pero bueno, no vas a aclarar que hubo un espacio extra de una semana por la Pascua, por la Semana Santa, pero ya estamos aquí de vuelta para hacer lo que más nos gusta, que es ser unos hueones. Entonces, Luis, si pudieras decirnos qué vamos a comentar hoy. Pues hoy toca otra doble discusión y en este caso vamos a hablar de La Primera Profecía, precuela de La Profecía de Richard Donner del 76. Y pues que bueno, ya después de tantos años regresa esta franquicia de terror. Y después de eso vamos a hablar de El Bastardo, esta película danesa del director Nicolás Arcel, creo que se llama, si no me equivoco. Si me equivoqué, pues ya ahorita lo corregimos, pero bueno, que por fin llegó a cines este año. Y pues bueno, vamos a empezar con La Primera Profecía y Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Pues la primera profecía, The First Omen, es, pues prácticamente ya dijiste lo más importante de ella, es una precuela de la película La Ujú. Profecía. Es dirigida por Akasha Stevenson y trata sobre una monja que radica en Estados Unidos. Su nombre es Margaret, interpretada por Nell Tiger-Free. Y pues ella viaja a Roma para hacer sus votos de monja y pues llega a un convento, eh, más bien llega a un orfanato donde pues digamos que ahí ella va a estar en lo que hace sus votos, ¿no? Ujú. A la par está esta subtrama de un padre al que se le avisa que eh, se está gestando una suerte de anticristo, el advenimiento de un ser diabólico, no sabría bien Ajá. cómo decirlo. Eh, el padre es interpretado por Ralph Ineson y pues nada, ¿qué pasará? ¿Con quién se encontrará Margaret? ¿De verdad viene el anticristo? Todas estas preguntas serán contestadas en esta película y en la siguiente que se llama La Profecía. Ujú. Eh, ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad es muy interesante. O sea, yo esta película no había escuchado nada de ella. De repente vi el póster y dije, muy bien, una película que no voy a ver. Pero de pronto, pues ahora sí que primero tú la propusiste, Luis, para que la discutiéramos. Luego Ujú. dijiste que sí estaba chida. Luego la defendiste en tu crítica. Y acto seguido, neta, de ahí todos los comentarios que me he encontrado han sido positivos. Entonces, claro, esta es una película que está gustando. Creo que su aproximación a, pues sí, hacer una precuela, pues es muy interesante porque, pues sí, primeramente es de una película, o bueno, de una propiedad intelectual, porque La Profecía es originalmente una novela, Ujú. que pues sí, pareciera no requeriría una precuela. Tuvo sus secuelas en su momento, La Profecía, donde Damien iba creciendo y cada vez iba siendo más diabólico. Aunque bueno, yo particularmente me quedo con la original. La original pues, es una pieza importante para el cine de terror slasher. Por Tiene ahí supuesto. una cosa pues muy chida con el giro de que pues no es un asesino terrenal el que está haciendo esto, sino pues es un niño Ujú. con superpoderes y aparte pues tiene estos efectos especiales que son muy de la época, que pues, a mi gusto yo la vi hace unos 5 años y me pareció excelente película, francamente. De hecho la caché en un ciclo de películas donde la estaban pasando El bebé de Rosemary y El Exorcista. Entonces la verdad fue una gran época para ir a ver cine demoníaco. Esta película creo que
primeramente, el aspecto estético como que pues, la verdad es muy grato. O sea, por más chocante que ya pasó en este comentario, pero sí parece una película de otra época. Si ignoras el hecho de que en la primera escena están discutiendo el actor de Game of Thrones y el de Misántropo, podrías pensar que es una película de otra época, más porque la protagonista, Nell Tiger Free, al menos por cómo está arreglada aquí, sí parece una mujer del giallo. Y sí, de pronto esta película me daba la sensación de estar o viendo un giallo o una película de Carpenter de la época, y ya desde ahí me estaba gustando. Y sí, creo que mucho de lo que se ha comentado de esta película es esta escalada como de tensión, que sí es cierto. Esta película particularmente creo que juega en esa misma liga del bebé de Rosemary, de, de ser una película de paranoia, o sea, ser Ujú. una película polanskiana casi casi, o sea, ser una película del miedo a que está habiendo un plan contra ti. Y pues ya de ahí es eso, es una película como de maternidad, de la gestación, de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Quién está gestando a este anticristo? Entonces, en ese sentido, creo que está bien. Yo particularmente creo que podría ser más acotada, personalmente yo sí creo eso, y también creo que es muy referencial. Y eso sí creo que a cada quien le va a funcionar de distintas maneras. Hay referencias directas a la profecía original, al bebé de Ujú. Rosemary, y está padre, o sea, uno como fan del terror pues va señalando las cosas que va pasando, pero sí de repente digo, aquí ya estamos tomando cosas que son de otras películas en realidad. Que no es por decir que no que eso demerite necesariamente a la película, porque insisto, a mí me ha gustado bastante. Y sí es una sorpresa grata, o sea, eh, pese a que el terror ahorita últimamente ha tenido como ya muy buenos exponentes recientemente, particularmente creo que el año pasado fue excelente. La verdad es que es un género que no necesariamente siempre sale bien, y mucho menos cuando se trata de una secuela o precuela. Y esta, Ujú. la verdad, creo que va hacia algo muy interesante. Que insisto, ya desde la onda estética, o sea, también el tipo de música que utiliza, que de repente se van de fiesta y a Roma, pues también tiene su cierto, cierto encanto. Eh, y pues nada, creo que algo que no se ha mencionado mucho es que alguien que está detrás de este proyecto, que no es guionista, pero sí es productor, es David S. Goyer. Sí. Y él justamente como que tiene mucho esta onda de hacer como películas de origen, como, Sí, es cierto. sí, como reinventando a los personajes. Ujú. Particularmente, Batman Inicia fue como la película que más se le ha aplaudido recientemente, que sí tiene una onda muy Goyer, pero también muy Nolan. Y ya de ahí como que ha seguido trabajando. La verdad, él nunca se ha detenido, pero sí su nombre ha estado un poco más disimulado. Y creo que ese Sí. es el caso, ¿no? Nadie ha mencionado a David S. Goyer, pero justamente él es parte de este proyecto. Lo que es de él y Damien Lindelof, creo que son personas que no necesariamente se habla mucho de ellos, pero que siguen activos en la industria haciendo cosas, creo yo, muy interesantes, sobre todo con propiedades intelectuales. Como que la suelen reinventar y creo que suelen hacer cosas muy interesantes. Y esta, pues sí, me ha parecido, la verdad, muy interesante. Un rato, una noche muy agradable, la que yo pasé viéndola. No sé a ti qué te haya parecido, Luis. Bueno, no sé qué tan agradable puede ser esta película, pero de acuerdo en ello. En cierto sentido creo que estoy de acuerdo. Y a mí sí me sorprendió también bastante, o sea, igual que tú, es una película que yo pues no tenía mucho en el radar. Hace unos meses vi un tráiler que me pareció interesante porque estaba editado en reversa y dije, ah, Ok. órale, está chido, pero como que dije, ah, bueno, pues ya. Y fuera de eso, creo que solo la tenía como poquito presente por Nell Tiger Free, que me parece una gran actriz y que en Servant, la serie de M. Night Shyamalan,
es increíble su trabajo, entonces como que Mm. por ella sí, a lo mejor sí la tenía en el radar, o sea, sí sabía que iba a salir ahí, entonces dije, bueno, algo a detener. Pero sí, o sea, creo que nadie esperaba que fuera mínimo decente. Sí. ¿Cómo se llama el 20th Century Fox? Ah, no, Estudio, ya no es Fox. Hicieron un gran esfuerzo de esconder esta película, como que no la promocionaron en nada, no hubo, pues sí, no hubo marketing en lo absoluto. Estuvo muy curioso porque al mismo tiempo se está estrenando Immaculate de esta Sydney Sweeney y pues que va Sí. un poco de lo mismo y pues esa película sí con 3 pesos hicieron una campaña de marketing impresionante y que ha rendido frutos bastante bien. Y pues sí sacó de onda, ¿no? Que una película igual, con un concepto similar, pues no supieran que, pues sí, cómo llevarla al público. Así que ahora sí que la crítica ha sido quien ha empujado a la película y hasta eso ha funcionado la promoción de boca en boca. Realmente no le ha ido mal en taquilla, entonces se puede decir que sí ha avanzado. Y pues sí, es una sorpresa porque creo que las películas de terror de estudio grandes como sí han sufrido, ¿no? O sea, creo que la última muy buena que hubo fue Smile, que la trajo Paramount, y eso ya tiene pues varios años, ¿no? 2, creo. Y fuera de eso, pues ha sido estudios más pequeños o independientes, ¿no? Donde encuentras el mejor terror en este momento. Y pues sí, o sea, creo que es agradable encontrar una película como esta que de verdad se siente, alguien dijo por ahí que pecar como Harry Styles de decir, se siente como una película, pero es que sí se siente como una película, Mm. eh, porque no sé, o sea, creo que yo la segunda vez que la vi, sí sentí que muy pocas películas de terror tienen un aspecto tan sofisticado como esta. Incluso cuando intentan replicar cierto look, cierto aspecto, cierta estética, se quedan, se quedan en el intento, ¿no? Y creo que esta película no, o sea, esta película está muy, muy bien planeada, muy bien pensada y a mí me funcionó bastante bien. Eh, para mí sí fue un mal rato, o sea, creo que esta cuestión que hablas tú de ser una película, digamos, como de Polanski, ser una película de paranoia, de persecución, a mí me gusta mucho es como subgénero del cine de terror, que justamente el bebé de Rosemary entra ahí, entre muchas otras, porque, o sea, sí, esta trama es más usada o sea, la hemos visto miles de veces, ¿no? Y cada año salen al menos 3 películas o 4 que se tratan de alguien que va a tener al anticristo. O sea, es súper conocido, ¿no? Y, y es bueno ver una película que funciona fuera de, de ser tan conocida, ¿no? Todo lo que pasa, o sea, sabemos qué va a pasar, sabemos en qué te va a terminar, o sea, aparte es precuela, o sea, tú sabes a dónde va. Ahí tengo reparos con esas conexiones que hace, pero que no es tan importante. Y, y creo que ante todo, o sea, para mí, pues funciona, o sea, creo que el chiste es hacerte sentir en el lugar de Margaret, lo hace muy bien y con eso basta. Eh, Hay cosas ahí que sí quisiera como comentar de lo que dices. O sea, creo que sí es muy referencial, pero a mí no me pesó, la verdad. O sea, creo que en los últimos años hemos visto muchas películas referenciales y esta creo que no peca para nada de los mismos males. Creo que por una parte es tan conocida la trama que es inevitable caer en las mismas cosas. Y creo que la directora se lo acepta. Es como de, o sea,
no hay salida de esto, ¿no? O sea, esto a huevo se va a parecer a El bebé de Rosemary, esta vez a huevo se va a parecer a Posesión. A Posesión, hay que dejarlo ser, Entiendo. ¿no? O sea, creo que sí no son referencias tan, pues tan cínicas como lo vendría siendo obviamente cosas como Stranger Things o algo así, ¿no? O sea, no es como de que, ay, me lo robé y pues, ¿qué haces, no? O sea, creo que aquí sí es creo que sí es una referencia, a lo mejor influencia que no está tan escondida para los que pues sí ya sabemos, ya conocemos todo esto, ¿no? Habrá quien no y que no sienta tan pesadas estas referencias. O sea, creo que hasta eso, sí, los comentarios que he visto, pues no, la gente o no las capta o dice, ah, pues estuvo padre, ¿no? Esa referencia a tal cosa, o sea, chido. Y porque creo que hay una gran diferencia entre hacer referencias cuando tu calidad es baja y cuando tu calidad es buena, ¿no? Porque, o sea, sí, ahora sí que perdón porque ese es tema sensible, pero, o sea, ahí está Joker, ¿no? O sea, es una película que sus referencias, ahorita que salió el tráiler de la segunda, no manches, o sea, hay gente que nomás porque salieron unos paraguas de colores ya la está arrastrando por el piso diciendo que están arruinando los paraguas de Cheburgo. A eso me refiero, ¿no? O sea, hay referencias que sí chocan y hay referencias que no. Y creo que este caso, para mí no es así, no es de las que chocan. Entonces, en general, creo que sí, es muy buena película. Es una película de terror de estudio, de las que hacen un poco más falta, porque sí, se han visto limitados. O sea, el terror ahorita está en un buen punto, pero tampoco es como que todas las películas de terror sean buenas. O sea, hay unas que otras, ¿no? Y no sé, cuando veo esto digo, sí, creo que sí vamos por buen camino en este género. Quedan cosas por hacer, cosas por mostrar, cosas por decir. Y pues ya, por ahora creo que eso, pero no sé, a mí sí me tiene fascinado esta película y creo que tiene mucho por qué. Sí, yo nada más como que cerrando este tema de las referencias, que como yo dije al inicio, la verdad yo creo que sí le va a funcionar a cada quien distinto, porque pues de entrada una referencia algunos la cachan y otros no. Ujú. Y hay veces que uno viene de ver una película que viene cargada de referencias y hay veces que no, que ya tienes rato sin ver nada referencial y entonces eso te puede afectar cuando llegas a una cosa que es muy referencial, ¿no? Pero en Sí. este caso, pues sí, o sea, si esta comparación con Stranger Things, pues estoy de acuerdo, no es una película que beba de nostalgia, pese a ser una película que sí retoma, insisto, un aparato estético de cierta época. Sí. Pero mi tema con las referencias fue más bien las partes de la historia que de repente es de, esto es más bien casi que un collage de otras películas que una historia 100% original, lo cual está bien, o sea, o sea, la verdad la película no se cuenta mal, eh, pero sí nada más como que yo sí decía, a mí sí me brincaba, como que decía, ya, aquí es esto del bebé Rosemary, Ujú. aquí está la profecía, que bueno, con la profecía tiene sentido, porque pues sí, ¿no? El hecho Ah, de pues sí. decir, la presencia se manifiesta de las mismas maneras de un lado y Sí. del otro y en distintas partes del mundo y así, hasta eso está cool. Y sí, también esto que tú decías de posesión de Zulavsky, ¿no? Que tiene ahí Ujú. su momentito de esa película. Pero pues no, yo creo que para nada cambiaría porque a final de cuentas, sí reitero, es una película que creo que se cuenta bien y que sí está por encima de lo que uno podría esperar de una película de terror comercial. Ahorita que tú mencionabas Smile, o sea, pues sí, a lo mejor, por ejemplo, una película del año pasado como Talk to Me, que digo, este tema ya lo he tocado yo varias veces siempre que hablamos de terror. Ujú. Eh, Talk to Me, por ejemplo, Háblame, que yo diría que fue la mejor película de terror del año pasado. No estoy seguro si sí podría valer como un producto de terror comercial. Eh, pero sí es una película que aunque viene de un estudio pequeño, pues no está jugando necesariamente en el terreno del terror elevado. O sea, Ah, sí, está un ¿no? poco en este
terreno del terror comercial, y esa mezcla le funciona muy bien a películas como Talk to Me y como Smile, ¿no? Ujú. Y justamente sí creo que es muy buen camino para el terror comercial. Y esta película ciertamente lo hace también, o sea, es una película que está jugando en el terror comercial, pero que también aspira a ser terror elevado, ¿no? O sea, por el puro hecho de que es Ujú. un drama de personaje, que sí, de pronto los jumpscares, aunque sí están muy separados, que eso sí, muy buenos jumpscares. O sea, esta película tiene una onda con la oscuridad, de repente quedarse viendo muy, muy padre, y que incluso tiene este leitmotiv donde de repente la película se va a negros completamente para Ah, sí. transicionar a veces. Entonces, eso está muy interesante de esta película. Y sí, o sea, ahorita que ya estamos en este momento donde ya tenemos ciertas películas representativas del terror, como que yo sí digo, ok, pues parece ser que sí es un género que se está salvando, que está quedando bastante bien parado, y no le está pasando lo mismo que a otros géneros comerciales, como el de los superhéroes, ¿no? Que ese sí ya se siente estancado, sino que este sí de repente es de, bueno, ya están sabiendo incluso los propios estudios cómo jugarlo, cómo, pues sí, ejecutarlo, por así decirlo. Aunque lo Ujú. único que sí es una regada, o no sé cómo decirlo, es eso que tú dices, ¿no? O sea, esta película hasta parece que, contrario a promocionarla, parece que la querían ocultar, ¿no? Y sí, sí, Sí. como, tanto que cuesta hacer una película y no la mueves. Y, o sea, neta, eso de que nadie sabe que esto, bueno, pues sí, un gran porcentaje de los espectadores no sabe que esto es una precuela de Ujú. la profecía, porque hasta el título es engañoso. O sea, la primera profecía sí suena más como que esto es como todas las películas de exorcismo, ¿no? Que hay, Sí. que tú pones el exorcismo en el título y es como de, claramente esto no está ligado al exorcista, ¿no? Y Ujú. aquí parecía lo mismo. Yo dije, pues ha de ser una película de profecías, pero nada que ver con la profecía, ¿no? Entonces, eso sí brinca. Pero, pues bueno, a fin de cuentas, también creo que eso eleva esta película, ¿no? El hecho de que se ha ganado su lugar más a raíz del boca a boca que de la promoción comercial acostumbrada. Entonces, eso también está chidillo. Pues sí, o sea, creo que sí está rara esa situación de que no se promocione, o sea, pues es feo. O sea, creo que si ya gastas en una película, pues das el mínimo intento, ¿no? De que la gente sepa que existe. Y o sea, creo que s- a mí se me hace muy interesante, o sea, toda esta cuestión de que sea precuela de la profecía, porque o sea, ahora ya hablando así como de, pues en qué se parece y todo eso a la profecía, pues es una película que yo le tenía miedo. Es de esas que escuchabas de niño de que, ay, es que el 666 y era como, no, como que, es que me acuerdo cuando salió el remake, que salió Ujú. el 6 de junio del 2006 y todos los pósters decían 666. No más, yo estaba cagadísimo de miedo con eso. Y, o sea, es una película que evité, por mucho tiempo, ¿no? Y hasta tanto le tenía miedo que no la quise ver hasta un día antes de ver esta nueva. Y la vi de día y, o sea, sí, fue todo como un, alivio de trauma ahí. Eh, de esas películas que sí dices, Dios mío, ¿cómo no la vi antes? O creo que la vi en el momento indicado. Eh, Justamente por ser una película que lidia como mucho con lo que está prescrito, ¿no? Lo que ya está puesto en el destino y pues tú te tienes que dejar caer a eso, ¿no? No hay forma de detenerlo, es como es y ya. Y creo que hay muchas cosas en las que la primera profesión no se parece tanto a la original, pero creo que en ese sentimiento sí. O sea, de que algo va a pasar, te están diciendo, van a ser el anticristo y los personajes están en su rollo de evitarlo. Y es como de no, o sea, una, pues ya existe otra película en la que sabemos que sí nació, ¿no? Y dos, Ajá. pues van a ser, o sea, tiene que nacer, ¿no? Y a mí me gusta que toda la película se mantiene eso
en la atmósfera, en el tono, o sea, es un constante, o sea, de que ya va a pasar, va a pasar, va a pasar, todo lo que se haga, o sea, toda la desesperación que hay, o sea, es fútil, ¿no? O sea, va a pasar. Y creo que en ese sentido hasta me parece una película hasta algo triste, ¿no? Creo que todo lo que le pasa a este personaje de Margaret, o sea, sí es como de, chale, o sea, creo que uno de los puntos más interesantes que se me hizo es que lo peor que tú crees que puede pasar, resulta que ya pasó desde el inicio y todo lo demás es como nada más, se puede decir como remembranzas de un trauma, de un evento traumático, pero pues ya pasó. O sea, creo que cuando llegas a ese punto a mí se me hizo bastante, bastante cruel, pero pues no se podía evitar, ¿no? Y creo que ese sentimiento está en toda la película y a mí me parece excelente que sí, creo que a mí me gusta que la película no se va justamente a lo de los jumpscares y todo eso, ¿no? Que sí los hay, la neta es que son buenos, o sea, a mí sí me sacó unos buenos saltos de vez en cuando, pero esta parte de seguirse por la atmósfera creo que es más difícil y que lo han hecho grandes cineastas de terror, pero que últimamente no sé, creo que hay muchos que están llegando a su primer película ya bastante bien cargados de experiencia o no sé qué onda. Pero, o sea, esta es la primera película de Akasha Stevenson y, o sea, lo que está haciendo en esa cuestión es genial, es algo que ya se siente como si lo hubiera practicado mucho tiempo, ¿no? Y pues, no es realmente así, más que en televisión. Y a mí creo que esa es la parte que más me gustó de la película. Esa sensación como de que ya, o sea, todo lo más feo que puede pasar, todo lo más horrible, o sea, pues va a pasar y ya pasó. Y, y no sé, eso es como a mí lo que se me quedó, o sea, creo que es una sensación como muy, pues a la que te tienes que rendir, ¿no? Y o sea, creo que al final, eso es un poquito lo que te hacen las películas, te exigen que te rindas ante ciertos sentimientos. Y esta, o sea, lo hace de una forma pues que es fea, es fea y es triste. Y creo que, o sea, por más que es una historia que ya se ha visto y se ha visto y se ha visto, pues siempre vale la pena, ¿no? Que alguien venga que diga, pues sí, pero yo te la voy a hacer de tal manera y se va a sentir así y aquí están, ¿no? Eh, es una cuestión ahí de que la visión siempre va por encima de lo que tengas en papel, o sea, porque, pues sí. A lo mejor con otra dirección, pues esta película no, ni le estaríamos hablando aquí, ¿no? A lo mejor habría sido una película, como dices, de esas de Exorcismo X, que también hay miles que salen cada año y que pues, nadie las pela, ¿no? Porque, pues, ¿qué traen? Realmente, ¿qué traen? Y cerrando esto, o sea, creo que en parte eso es clave de por qué el cine de terror se mantiene tan vivo. Porque tenemos que esperar a que vengan las buenas películas y mientras tanto tenemos como sientas que, que la neta no valen tanto la pena. Pero digamos que eso mantiene el ecosistema pues en balance, ¿no? Y eso es algo que otros géneros pues no han logrado hacer. Entonces, sí, creo que aquí tenemos la buena y pues vendrán un par que a lo mejor no tanto, pero por ahora disfrutemos lo que tenemos, ¿no? Sí, es verdad. Cuando yo estaba viendo esta película me tocó ver unos trailers horribles, películas que no pienso ver en mi vida. Pero pues a fin de cuentas eso es el ecosistema del cine. Tiene que haber películas no muy buenas y películas excelentes conviviendo. Y unas alimentan a otras. Entonces, pues Exactamente. con esa reflexión tal vez podemos ir cerrando, Pues si te parece, me parece. pues ya está. Entonces, procederíamos a la siguiente película, que como ya se anunció al principio, es El Bastardo, Bastarde, Ujú. de Nicolás Arcel. Si nos puedes platicar de ella, Luis, y tu opinión. Pues Bastarden, que
Me agradó que sí lo tradujeran literalmente aquí en México, porque en Estados Unidos es la tierra prometida. Ujú. Y pues dije como que no, qué bueno que sí nos quedamos con ese título. Pues bueno, esta película se sitúa en los años 1700, si no me equivoco, a mediados. Es sobre un capitán que tiene un plan para hacer que una tierra infértil se vuelva fértil, se vuelva un campo de cultivo. Y pues ese es un plan que por muchos años el rey de Dinamarca ha querido llevar a cabo, pero que nadie ha tenido éxito. Y él dice, yo sí puedo y tengo pruebas, tengo plan, tengo todo, necesito dinero. Y pues un grupo de la tesorería del rey, como un poco de truco, decide pues darle lo que requiere para llevar a cabo el proyecto, digamos casi una especie de apuesta. Y pues bueno, este sujeto, el capitán Kahlen, se va a este campo a llevar a cabo su trabajo, con pocos sirvientes, pocos trabajadores, pero pues ahí está haciendo lo suyo. Pero resulta que cerca de esas tierras hay un juez, si no me equivoco, que se Sí. llama de Schinkel, que Schinkel. él, Schinkel, pero Si tú le es dices de Schinkel, le estás dando autoridad. no, es al revés. Bueno, bueno, este sujeto, Schinkel, él dice que las tierras en las que está el capitán son suyas y pues las quiere a fuerza, ¿no? Y eso trae tensión entre los dos hombres, que se empeora también porque el capitán está resguardando a dos sirvientes escapados de Schinkel. Está Bárbara y no me acuerdo cómo se llamaba el otro Johannes. compa. Johannes, sí es cierto. Eh, y pues bueno, se vuelve una lucha ahí entre de quién es quién, a quién se le pertenece qué, y pues es eso, ¿no? Es la lucha entre estos dos hombres por una propiedad que es muy deseada por la realeza en Dinamarca. Y pues, ¿qué opino de ella? Ahora sí que así como yo venía entusiasmado por la primera profecía y Emilio me dio un bajoncito de un escalón, No sé yo por sé qué. yo sé que él viene entusiasmado por el bastardo y le voy a dar un bajoncito, pero Qué empezando a necedad. decir que en realidad me gustó mucho la película. Ahora sí que no sé, no hay nada en específico que a mí no me, yo puedo decir que por eso no me encantó. Solo puedo decir eso, o sea, no me encantó, pero creo que sí, ese es muy bueno, o sea, tiene una cuestión muy interesante de cómo se maneja este personaje al bastardo en cuestión, al capitán Calen, que me pareció muy interesante, o sea, su arco fue por un rumbo que yo pues, no imaginaba. Pensé que iba a ser una típica película de que el poder corrompió a este sujeto, lo volvió peor de lo que ya era. Y pues no, o sea, no es esa no es la película que es El Bastardo. Y me pareció muy, muy bueno eso. Es, creo que es súper entretenida porque es como un constante golpeteo entre los dos protagonistas, entre villano y, digamos, héroe, si se puede decir que es héroe, eh, que en ese sentido es muy, ¿cómo decirlo? O sea, pues es básica, ¿no? Pero, o sea, funciona de una forma perfecta, o sea, es así como deberían de funcionar cualquier película que quiera tratar con un conflicto entre dos personajes o más, ¿no? O sea, es golpe y reacción. No debería tener, como dice AMLO, o sea, no es gran ciencia. Es una cosa muy sencilla que a muchos les cuesta hacer, pero o sea, aquí lo ves de una forma
pues casi perfecta en mi opinión y creo que sí es una película que tiene sus puntos también crueles, o sea, creo que eso tienen en común estas dos que hablamos hoy, o sea, son películas que llegan a cierto nivel de crueldad. En este caso creo que me gusta que no siempre es por cosas explícitas, sino por cosas que pues se implican, se mencionan. No es como que lo veas, pero pues sí te quedas como con la sensación, ¿no? De lo que se acaba de decir es bastante pesado. Y en todo eso, pues creo que sí da una película fuerte, pues sobre todo entretenida. Y creo que, pues sí, o sea, no sé. Ya ahorita que hable Emilio, a ver qué saco ¿Qué yo habla, Emilio? de por qué no me encantó, pero o sea, pero en realidad me pareció bastante buena. Y pues ya, a ver, mejor sigue tú. Pues en algo tienes razón y es un poco en el sentido de cómo se complementan ambas pláticas, porque lo cierto es que yo no di un bajonazo con la primera profecía, pero sí dije ciertos reparos, ¿no? Pero al final yo dije, me gustó bastante. Y creo que tocas decir algo similar, ¿no? O sea, te gustó bastante, pero tienes tus reparos, ¿no? Sí. Y en efecto, si a ti te encantó la anterior, a mí me encantó esta. O sea, El Bastardo de verdad me ha parecido una gran película. Y aquí sí que ya empiezo con el disclaimer de que igual y no sé si llegué muy de buenas a verla o qué pasó, pero igual yo no esperaba nada de esta película, o sea, no había escuchado nada más que esta controversia que hubo, creo que en el Festival de Cannes, que le preguntaban al director que por qué el cast no fue más diverso, pero de ahí en Ay, fuera, sí es cierto. No me no, acordaba que era esta, sí es cierto. él fue por por el bastardo, y o sea, si de ahí en fuera neta no sabía nada de la película, más que nuevamente el hecho de que sale Matt Mikkelsen, ¿no? Pero puedo decir que la película me ha gustado a tal grado que ahora quiero ver más de lo que ha hecho este director, más porque viendo rápido su página en IMDb, tiene bastante presencia en el cine nórdico, empezando Ujú. por el puro hecho de que es de los guionistas de la primera de Millennium, de Los hombres que no van a las mujeres, Sí. y de ahí tiene otras películas que, por ejemplo, tiene la de La Reina Infiel, que había estado nominada al Oscar, y insisto, yo no la vi en su momento, pero ahora ya es como de, ya la quiero ver. Porque sí, neta, esta película no me emocionaba nada. O sea, sí, yo la veía y decía, un drama de época. Sí, yo también. De eso sobran, ¿no? O sea, no Ujú. tengo ninguna urgencia. Sumado a que esta película prácticamente no tiene ningún póster chido, es decir, no. O sea, Sí, es los cierto. pósters más que parece que venderte la película, parece que te la quieren repeler. Pero no, ya viéndola, la verdad he quedado fascinado. Y creo que voy a empezar por lo que tú dijiste de la sencillez. Sí, de hecho, esta película es, en efecto, la historia es muy clásica. Ujú. Ya prácticamente podemos decir que sabemos los beats, más por el hecho de que esta es una película de valores muy absolutos. O sea, el bueno con sus virtudes y el malo que es de verdad un hijo de su tal por cual. O sea, Sí, ya desde ahí estamos en un terreno de clasicismo, diría cinematográfico, pero en realidad de clasicismo narrativo. Sin sí, embargo, yo creo que si la película está tan bien contada y es tan contundente en lo que te dice, que al final termina siendo una fábula o un relato de precaución y sí, la verdad, una exhibición de la condición humana que a mí me pareció brutal. Hay muchos temas, bueno, no muchos, pero hay ciertos temas que toca esta película que a mí la verdad me tocaron muy fuerte. Eh, Porque sí, es una película que habla sobre las instituciones, ujú, sobre la desigualdad de clases, casi que es una alegoría de por qué la gente que está abajo no puede subir de clase, o sea, eso ya se me hizo brutal. Pero aparte también tiene esta cuestión de que es una película de fe, o sea, es una película de un hombre sí. que va en contra de un hombre más poderoso y por más que el poderoso lo quiere someter, este dice, no, yo voy a lograr algo y voy a perseverar. Entonces, estamos directamente, y ahora sí que estaba aplazando decir este comentario, pero alguien lo tenía que decir, pero estamos ante un western, o sea, Ah, este es claro, claro.
un western clásico, pero neta contado con los valores que tendría que estar contado. O sea, nunca, es una película que nunca pretende estar garigoleada, nunca pretende tener el super planazo de wow, qué movimiento de cámara, el plano secuencia, eso no existe en esta película. Se cuenta de la manera más directa en que se tiene que contar y eso hace que sea una película, la verdad, fascinante porque es un tipo de clasicismo que ya cada vez está desapareciendo más, ¿no? Comentábamos el año pasado las películas de Tom Cruise, ¿no? O sea, las de Misión Imposible y Top Gun. Y es correcto, es clasicismo, pero clasicismo de entretenimiento. Y aquí estamos ante un clasicismo que es casi que más básico, o sea, más original de la historia del cine. Y neta, en este punto me detengo para nuevamente decir que no entiendo por qué esta película no la han comentado más, porque a mí de verdad me ha parecido espectacular. Incluso yo sí, ya empezando también con mis lloros, no entiendo por qué no la nominaron al Oscar. Yo creo que hubiera sido una muy meritoria nominación. Igual en Cannes no se llevó nada, pero dale, para mí es que no tenga ningún premio, pues no le quita el valor como película. Es de verdad una cosa devastadora. Eh, Hay una película, hay un cineasta ruso que se llama Andrei Zvyagintsev, que él hace películas muy de este estilo, películas sobre cómo la institución arrasa con la persona promedio, arrasa con la persona a la que tenía que proteger y la trata de una manera despreciable. Tiene películas como Leviatán y como Sin Amor. Y sí, o sea, ese cineasta neta te hace renunciar a la condición humana una vez que terminas de ver sus películas. Esta película va por lo mismo, pero tiene un poquito más de luz. Esta película tiene de repente sus momentos donde dices, ok, aquí puedo respirar tantito. ¿Es Zvyagintsev? No. Y sí menciono Zvyagintsev no solo por la referencia, sino porque ambos, tanto Leviatán como El Bastardo, tienen fuertes raíces en lo que es el libro de Job, de la Biblia, que es este hombre que Dios lo castiga y le manda desafíos solamente por el hecho de probar su fe. Y o sea, este personaje del Bastardo es un Job, y o sea, los ejemplos de perseverancia y de evolución que tiene que estar mostrando a lo largo de la película es de verdad una cosa formidable. El retrato de personaje que te terminan haciendo de Ludwig Kallen, tanto por la interpretación de Matt Mikkelsen, que neta nunca está mal este actor. Incluso cualquier película te la eleva, tan solo mencionando Indiana Jones del año pasado, que ves, así me gustó, pero o sea, el hecho de que él está ahí ya vuelve a la película mucho mejor. Y por supuesto el trabajo de Nicolás Arcel y de sus co-guionistas, que es Andersen, Thomas Jensen e Ida Jensen. O sea, hay un trabajo estupendo de personaje. Los beats ya no lo sabemos. Sí. Incluso, de hecho, es muy fácil, sería muy fácil imaginarse la versión telenovelesca de esta película, porque hay muchas telenovelas que toman partes de esta película. O sea, ya sea de lo trágico o del romance o de cómo va creciendo el personaje. Y, o sea, neta, podría existir una versión excesivamente melodramática y telenovelesca de esta película. Pero la versión que es esta película, El Bastardo, es cinematográfica. Y es cinematografía de verdad espléndida. Entonces, sí, yo la verdad es una película que me ha sorprendido bastante. Yo la recomendaría bastante, de verdad vayan a ver al cine y no la pirateen. Es una película que está grabada en panorámico y la verdad es que vale mucho la pena verse. Si bien no tiene dejos como poéticos o posmodernistas, sí de repente tiene fugas malikianas, como a Badlands, ¿no? O a To the Wonder. Eh, pero es porque es inevitable, porque estamos ante una película bucólica de paisajes, de campo. Sí. Y entonces, pues es nada, a mí se me hizo una película bellísima con todo y que no se esfuerza por serlo. Y pues nada, o sea, la verdad muy, muy, muy impresionado. Es una película que, insisto, como que siento que te muestra una parte de la condición humana muy fuerte
Pero eso sí, cuidado con el final, que a ver qué otro final así de melancólico van a ver recientemente, ¿eh? O sea, Eso neta, yo sí. llegué al final y me salí de la sala de cine como Ethan Edwards en The Searchers, así tal cual. Me salí del marco, volteé hacia atrás, me agarré el brazo y me fui lejos. Así de melancólico me dejó. Entonces, pues eso nada más, Luis. Ahora sí di por qué no es una gran película. Pues, híjole, es que no sé, o sea, creo que justo por todo esto que estamos hablando como de lo del cine clásico y de sus beats que ya conocemos, o sea, creo que a mí me pasa algo similar que de lo que tú hablabas en la primera profecía, o sea, que también creo que es una película en la que yo también ya había puntos en los que decía, esto, me acordé de aquí, me acordé de esto, y no es como que la referencia esté ahí así a fuerza, pero es que sí, la historia es pues, bastante firme a una narrativa pues muy clásica, o sea, y sí, pues lo has visto miles de veces. Ahora sí que ahí justamente es el final lo que yo dije, ok, creo que eso la eleva muchísimo, o sea, yo no me lo esperaba, la verdad. Llegó un punto en el que dije, pues esto ya sé más o menos por dónde se puede ir, o sea, qué puede hacer el villano, qué puede hacer el héroe, y ya, ¿no? Y al final es como, órale, esto, esto es como un camino a considerar que pues no muchos han tomado, ¿no? Y, o sea, yo me acuerdo que incluso atrás de mí, al ver cierto texto que aparece antes de las últimas tomas, le hizo como una señal como de, ¿y eso es todo? Y se fue como de, pues sí, güey, o sea, pero ¿viste la película? O sea, pues sí, o sea, para allá fue después de todo. O sea, ¿cómo no lo vas a captar también? Fue bastante claro. Y no sé, o sea, creo que sí, para mí al final es lo que la eleva mucho más, porque siento que el resto es un tanto mecánico, o sea, como que sí, ya sé, esto va esto, y ya, es, es lo que decía, ¿no? La acción-reacción es algo mecánico al final. Pocas veces yo sentí que sí estaba haciendo como algo más por encima de eso, que se distraía para hacer otras cosas. Cuando lo hace es bastante interesante. Justamente cuando se pone a contemplar un poquito más, o sea, tiene cosas muy, muy bonitas. Y no sé, sí, creo que es una película bastante directa y ahora sí que eso a cada quien le gusta como, o sea, a cada quien en su gusto, ¿no? Pero sí, eso es una película muy directa, o sea, va a lo que va. No hay distracciones, no hay nada de que, ay, sí, vamos a ver esta otra cosa, o sea, no, o sea, es lo que es, ¿no? Y creo que eso, como lo decías, o sea, tampoco es como que haya en la estética algo así tan adornado o algo así, o sea, sí tiene unos planos ahí que dices, no, mames, esta cosa es bellísima, pero, o sea, sí, es una película muy, hasta eso, económica, si se le puede decir. O sea, Ujú. no está, no que no tenga visión, pero más bien no tiene necesidad, ¿no? O sea, usa lo que usa y usa lo que necesita nada más. Yo así que sí, o sea, yo no podría diseñarte así muy, muy fácilmente como que es lo que a mí no me cae del todo bien, pero, o sea, al final para mí fue una experiencia muy entretenida, o sea, creo que eso es lo importante de esta película, o sea, por más que tiene ciertos valores, ciertos intereses y que sí pudo ser una película nominada al Oscar y que quién sabe qué pasó ahí. Yo sí la habría considerado por encima de otras, de las que sí estuvieron. Eh, Sí. pero a mí lo que se me hace interesante también es que, digamos que no tiene tanta pretensión de ser película, pues, de premios, ¿no? De festivales, o sea, no, porque justamente es un western, ¿no? Y el western es un género de, pues sí, es de entretenimiento y creo que de ahí sale mucho de por qué
de por qué es tan buena, ¿no? Que ya hasta me estás haciendo quererme voltear más hacia tu lado, pero es que, pues es que sí, o sea, a mí se me hace genial que sí, no, como decías, o sea, cuando ves el póster y todo eso, o sea, se ve como un drama de época, justamente yo pensé como de que, este es de los que, pues no sé, o sea, no sé cómo escribir esos dramas que son, pues, medio X ahí, que sí hay varios cada año en los festivales y que uno dice, pues estuvo bien, pero no te dejan con mucho. Yo vi ahí las imágenes de esta película y decía, pues sí, es uno de esos, ¿no? O sea, se parece uno de esos. Y resulta que no, es una película muy, muy entretenida, que usa sus valores muy altos en nivel artístico, digamos, pero los usa para tenerte así todo aferrado al asiento, ¿no? O sea, desde que empieza esta lucha entre los dos personajes, es una constante de tensión de que, o sea, tú solo estás esperando a que uno de los dos haga algo tan horrible que sientes que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y de hecho eso creo que es como la parte interesante de la película, ¿no? O sea, estás esperando a que llegue ese punto crítico de los personajes en los que a ver quién va a ser la cosa más horrible que por fin ponga en su lugar al otro, ¿no? Y, y es genial ver que solo uno de ellos, pues, más o menos llega a ese punto. Bueno, sí, sí llega a ese punto. Eh, Uno de los tres diría, porque algo también interesante de ahí es que realmente son tres personajes principales, aunque la película solo te hace referencia a dos a veces. Uno de ellos sí llega a ese punto crítico de hacer la peor cosa posible y es una escena que yo sí dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Siente un poco fuera de tono, pero creo que por eso es es tan choqueante, ¿no? Porque sí, fue algo que yo no pensé que iba a pasar de esa manera. Pero bueno, el punto es que es una película que solo quiere ser, ¿no? Y sí, se me hace interesante pensar en toda esta cuestión pues que se estrenó en Venecia, creo, si no me equivoco, que fue ahí donde les preguntaron de la diversidad. Ujú. Eh, que sí pudo haber contenido para el Oscar a Mejor Película Internacional, o sea, pudo haber hecho muchas cosas, pero creo que llega bien a un punto en el que si tú la ves porque quieres pasar un rato, digamos, bueno en el cine, porque creo que también sí tiene cosas muy desagradables, pues puedes y no darle mucha más importancia que eso, ¿no? Y no es malo, o sea, eso no tiene nada de malo. Eh, Creo que está hecha de esa forma, o sea, sí tendrá muchos valores elevados, pero al final es una película súper entretenida que, que sirve para eso. O sea, de nuevo, o sea, no es para demeritarla, o sea, es para decir que también se necesitan películas así, ¿no? O sea, que no es un espectáculo para nada, o sea, no es algo que tú digas como que, ay, qué chido todo esto, ¿no? Pero te la pasas bien. Y creo que así sales con cierto sentimiento, eh, pues sí, creo que es agridulce, pero el hecho de que sea un poco dulce, es a mí lo que me sorprendió, que no te vas con una pesadez de lo que viste como una hora y media antes, ¿no? Creo que te vas con algo más amable, digamos. Retomando esto de que es una película entretenida, yo por eso la recomendaría bastante, porque es en realidad una película que, o sea, es muy efectiva en cómo se desarrolla, pero también, o sea, es esta cuestión de lo dura que llega a ser, Ujú, lo cruel. Yo creo que más que ser negativo, pues al contrario, lo hemos discutido en exacto. otras ocasiones, pero muchas veces el espectador lo que quiere es ver crueldad, no Sí, porque disfrute verla, pero porque es catártico, ¿no? Y sí. pues porque así es como funciona el drama. Que reitero, esta película es un drama, o sea, y si uno es, yo sí estaba haciendo el ejercicio viéndola, diciendo, muy fácilmente esto se podría volver un melodrama si agregáramos esto o aquello, o si lo lleváramos a la telenovela. Ujú, Pero bueno, esto es un drama y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero a veces nos acercamos al drama porque es ver sufrir a las personas.
Obviamente Sí. no queremos ver sufrimiento en la vida real. Y uno cuando sufre en su propia vida, pues dice, rayos, si alguien hiciera una película de esto, me super chocaría. Pero entonces luego existe el drama que es ficción y es como de, ah, claro, bueno, con esto sí me puedo entender yo más mis dolencias y los males del mundo. Que insisto, esta película retratando los males del mundo, como me fascinó. E insisto que los personajes, particularmente el protagonista Ludwig Kallen y el antagonista que es Frederick Schinkel, Ujú. porque él en la película dice, hace que le llamen de Schinkel De para, Schinkel. eh, porque es como un superlativo que le agreguen el D entre nombres. Pero sí, el antagonista es nefasto. O sea, yo sí diría es de los mayores miserables que he visto en años recientes. O sea, y Ludwig Kallen es un hombre con volición, es un hombre de valores muy fijos. Pero sí, sí, la película sí funciona apegándose a esos estándares, pero aparte sí están complejizados. Yo sí diría que sí hay una Ajá. complejización, al menos por una cuestión de época. Justamente está chistoso este comentario que surgió de la falta de diversidad del cast, cuando en realidad pues un personaje pues muy presente, el de Anmai Mus, pues Ajá. es una chica de color, es Sí. una niña de color que tiene mucha importancia en tanto en lo que sucede en la trama como en la transformación que tiene el personaje. Hay más de una ocasión en que él va a tener que tomar decisiones que son dolorosas, pero que Uf, sí. él está decidido que las tiene que tomar para alcanzar su objetivo. Y es que hay algo muy, pues no sé, muy poderoso en esta película, que es este personaje que cree en algo. Es un personaje que cree particularmente en las instituciones y que su arco es Mm. darse cuenta que las instituciones no le van a servir a él. Y el cómo llegamos a eso es de verdad una cosa contundente y formidable. Sí. O sea, yo sí pondría esta película junto a otras películas nórdicas que también son dolorosísimas a la hora de retratar la condición humana, entre ellas las películas de los daneses Lars von Trier y Thomas Winterberg, que curiosamente esta película es una producción de Centropa, que es la productora de Lars von Trier. Entonces, sí, yo la pondría. Los nórdicos creo que son muy buenos hablando de este tipo de temas, de la condición humana particularmente. Ajá. Incluso cuando se van a lo absurdo, como Roy Anderson. Eh, pero sí, la verdad creo que los nórdicos hacen un gran trabajo a la hora de tratar este tipo de matices. Insisto, en cualquier área, ya sea haciéndolo muy solemne o haciéndolo ridículo. Aquí en México próximamente se va a estrenar una película de un nórdico que hizo una película en Estados Unidos, que es la de Dream Scenario. Ah, sí. Y ya comentamos Enferma de mí, ¿no? Sí. Ay, Pero que aquí sale. justamente ese director es alguien que parece ser sabe muy bien satirizar la banalidad de nuestra sociedad. Entonces yo, la verdad, a los nórdicos sí les tengo, con todo y que obviamente es una región muy privilegiada, pero pues bueno, en algo les ha beneficiado, ¿no? Saben hacer muy buen cine. Entonces, pues sí, yo sí diría, la verdad, vela si no la has visto, porque es una película entretenida, es una película, la verdad, ejemplar, o sea, es una historia que te va a sentir, la vas a sentir en los intestinos, eso Sí. sí tiene mi garantía, y la verdad, pese a que a lo mejor ahorita el cine, ahorita haya quien busque cosas más experimentales, más vanguardistas, que obviamente las necesitamos, también yo creo que necesitamos este tipo de películas que digan, a través de historias sencillas se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Que insisto, como ejercicio de comparación de clasicismo, podríamos comparar esta película con algo de Terrence Malick o con El Renacido de Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que están jugando en terrenos muy similares, pero esta película no tiene ningún planazo como el Renacido, ¿no? Que eso no es por demeritar el Renacido ya sé que tiene sus haters Iñárritu, aunque digan que no son haters y se escondan bajo la máscara de la indiferencia, pero bueno,
No es por, no, yo no me estoy sumando a los haters de Iñárritu para nada, porque yo a Iñárritu le tengo mucha estima. Pero sí, si hacemos esa comparación entre estas dos películas, vemos lo clásica que es esta película de El Bastardo. Y que aparte, pues ahí en Cinemanía, donde yo trabajo, la gente que ha salido de verla, le ha gustado bastante. Pero ni siquiera las reacciones de esa gente pueden medirlo, mi reacción, porque si a mí me hubieran preguntado qué les pareció, yo sí hubiera sido de obra maestra, la tienes que ver. Entonces, pues nada, no sé cómo dejar más en claro mi gusto por esta película. Pues no, ya no puedes, pero creo que algo que me acuerdo que estábamos comentando hace tiempo, creo que fue en Hojas de Otoño, Ujú. eh, de películas con las que puedes acercarte a otro tipo de cine, creo que esta cabe ahí. O sea, es una película con valores sí por encima del promedio, pero que pues por su historia es muy accesible. Y o sea, creo que cualquier persona desde la escena inicial que personaje principal dice, quiero hacer esto, y otros le dicen, ah, no, no puedes, eso es imposible, pero te vamos a dejar ver si sí puedes. Desde ahí tu mente es como de que, a huevo, yo quiero ver que sí lo haga y que le cierre el hocico a estos. Entonces es algo súper sencillo, ¿no? Y también viene esa catarsis que mencionabas, o sea, no es necesariamente solo con la violencia y eso, ¿no? O sea, hay cuestiones pues de que en nuestro interior siempre nos gusta ver triunfar a los personajes que vemos en pantalla, ¿no? O sea, incluso cuando no son necesariamente buenos, pero o sea, el hecho de que ya se establezca que quiere lograr algo y otros se lo impiden, o sea, tú automáticamente quieres que sí lo logre, ¿no? Y entonces en ese sentido esta película es extremadamente accesible, o sea, no te está exigiendo nada más que caer, pues sí tenerle cierta simpatía al protagonista, ¿no? Que es interesante porque creo que al inicio no es un personaje para nada simpático, pero pues es muy interesante ver cómo se va abriendo ante eso y que ahí más Mikkelsen funciona de una forma espectacular porque creo que sí se le han encasillado un poquito en personajes pues fríos, duros, villanos y de repente verlo aquí que empieza de esa forma y la forma en la que acaba, o sea, es como de wow, o sea, hacía falta mucho ver a este actor de una forma tan diferente, ¿no? Y pues sí, creo que sí, es una película que puede abrirte las puertas a otro tipo de cine, eh, pero que es demasiado accesible, pues para empezar, ¿no? Y sí, o sea, vale muchísimo la pena porque pues es un buen rato, la verdad, o sea, al final sí es un buen rato. Y de hecho creo que la aplicaría para ambas películas. Creo que ambas te pueden llevar también la primera profecía te puede llevar a ver otras cosas, otro tipo de cine, siendo una película muy accesible. Diría que eso también tienen en común. Y pues si no las han visto ninguna de las dos, no sé qué esperan, porque a ambas creo que sí tiene varias cosas en común. Sí, tampoco se le ha hecho mucha promoción a esta, incluso teniendo a Mads Mikkelsen, que según yo sí es como una figura, pues algo reconocida, incluso aquí en México. O sea, tú ves su cara y es Hannibal, es el güey de Doctor Strange, es mil cosas, ¿no? Y, y es raro que pues, sí, no se le ha empujado tanto, pero bueno, ojalá funcione de algo que nos escuchen parlotear tanto de ella y que pues vayan Exacto. a verla, o sea, es muy buena película. Vayan a ver las dos. Entonces, no sé qué más que por decir. Yo nomás quería agregar que la película como que tiene un personaje protagónico muy formidable, también porque es una película de un personaje que aparte de creer en las instituciones, es un personaje que cree mucho en el honor. Sí, Entonces, resulta la verdad formidable ver todo lo que él hace con tal de apegarse a sus estándares, incluso el cómo se llega a dejar humillar. ay, Entonces, desde eso de pronto vuelve la película más dolorosa. Y sí quiero que presten atención cuando la vean para que piensen como yo que es una gran película. Presten atención a las veces que él dice, este es territorio del rey y cuándo lo ah, deja sí. de decir. O sea,
ese punto de la película está muy, muy cabrón. Entonces, pues nada. Para mí esta sí ha sido una revelación. Y sí, o sea, nuevamente, si yo hubiera tenido que decir cuál es el punto en común de ambas películas que hemos comentado hoy, tanto del Bastardo como de La Primera Profecía, es que las dos son películas que ni por aquí me pasaba a quererlas ver y ambas han sido Sí. sorpresas bastante gratas. Solo que El Bastardo me ha parecido obra maestra. Entonces, esa es la única diferencia. Hay una obra maestra entre estas dos y no es El Bastardo, ¿eh? Ah, que la canción. Bueno, véanla si ustedes deciden. Pero yo sí me apego al Exacto, hecho de que es subjetivo. Cada quien se va a exacto. quedar con la que quiere. Pero bueno, pues sí, dos grandes Ya, películas. buenísimo. Pues bueno, Pero bueno, ahora sí que ya, gracias por habernos escuchado y pues nos vemos a la próxima. nos vemos para hablar civil escenario.